buenas noches, en cualquier horario que nos estén observando. Somos del grupo de trabajo número 4. La exposición se realizará bajo los siguientes parámetros: el trabajo en equipo, el tono de voz, claridad, la fluidez y el buen uso de las palabras. Cierre, conclusiones del trabajo investigativo, el informe escrito. Comenzamos. Nuestro equipo de trabajo está integrado por Edwin Mayorga, Galo Motoche, Jason Pinargote, Clever Lema, Anthony Balcázar, Dani Alvarado, Daniel Estrella, Alison Basantes y mi persona, Josué Acosta. El tema de nuestra exposición es el siguiente: vicios de dicción, arcaísmo, barbarismo, cacofonía y expresiones numéricas correctas. Comenzamos. ¿Qué son los vicios de dicción? Los vicios de dicción son aquellos errores que se cometen cuando se hace uso del lenguaje de forma equivocada. Estos pueden darse al momento de hablar o escribir las palabras de forma incorrecta, o incluso utilizando vocablos inadecuados. Los errores gramaticales que se cometen con los vicios de dicción hacen más difícil que fluya la comunicación, ya esta sea oral o escrita, debido a que se presenta confusión o malas interpretaciones. Algunos ejemplos de los vicios de dicción son la anfibología. ¿Qué es la anfibología? La anfibología, el uso de una palabra a la cual se le da el doble sentido, haciendo confusa su interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos palabras que la persona con la que nos estamos comunicando no las entiende, va a haber una mala interpretación y va a pensar que le estamos diciendo otra cosa que la persona trata de entenderla. El pleonasmo. Utilizar más palabras de las que se requieren para expresar una idea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que estar abundando en el mismo tema y tratar de explicarle, decir la misma cosa una y otra vez. No sirve de nada. Tenemos que ser concretos en las palabras. No tenemos que utilizar palabras que sean desconocidas para esa persona para que logre entender el tema con más claridad, con más precisión y con mucha más facilidad. Buenas tardes, me llamo Antonio Balcázar y vamos a hablar sobre los vicios de dicción. Los vicios de dicción son formas incorrectas de la construcción de palabras, frases, enunciados, etc. Y un error muy grande que cometemos al hablar, y está mal visto. Voy a seguir hablando sobre este tema, desglosándolo en varios tips, o sea, se clasifica en las siguientes palabras. El barbarismo. El barbarismo emplea palabras extranjeras que utilizamos nosotros. El solecismo es la deficiencia de la construcción gramatical. Cacofonía es el sonido desagradable que tiene una palabra. El hiato es el mismo principio, es el sonido desagradable, pero de las vocales. La anfibología da lugar a la doble interpretación. La redundancia son los vocablos, palabras o enunciados que utilizamos en una oración. Los arcaísmos son palabras poco utilizadas en nuestro idioma. Gracias. Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 3 y nos ha tocado hablar sobre el arcaísmo. Ya, comenzaremos con una definición breve de arcaísmo. Ya, principalmente, ¿qué es el arcaísmo? El arcaísmo es un elemento ampliamente usado en una época pasada y que en gran parte ha caído en desuso y que se usa solo marginalmente en el presente, en contextos muy específicos o con fines especiales. Ya, una definición breve y clara de arcaísmo son palabras las cuales no son usadas en el presente. Son palabras que han desaparecido de la lengua. Palabras que se usaban mucho más en el pasado. Este es un arcaísmo. Y los arcaísmos se clasifican en dos clases de arcaísmo, los cuales son los arcaísmos absolutos y los arcaísmos relativos. ¿Qué son los arcaísmos absolutos? Los arcaísmos absolutos es un elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez,
resultan anticuados en relación con un momento determinado y por consiguiente desaparecen de la lengua. Asimismo, el concepto de absolutismo designa un término léxico o un elemento gramatical que ha desaparecido del habla cotidiana de los hablantes y de la escritura, por lo tanto de todas las variantes de la lengua considerada. Ya. En otras palabras, ¿qué entendimos por arcaísmo absoluto? Un ejemplo sería, como la ropa que usan nuestros abuelitos a la ropa que usamos hoy en día. Nos vamos a dar cuenta que que desaparece, o sea, está pasado de moda. Lo mismo pasa en las palabras, pasan de moda constante el tiempo. Ejemplos de arcaísmos absolutos son acedar, poner agria alguna cosa. Averno significa invierno, ovedar, desterrar la cría de un animal. Esos son ejemplos de arcaísmos. Y también existen los arcaísmos relativos. Un arcaísmo relativo es aquel que desaparece del grupo B y aparece en el A. ¿Esto qué quiere decir? Que un arcaísmo puede aparecer en esa fecha o en el pasado y aparece hoy en el presente. Eso es un arcaísmo relativo. Son palabras que aparecieron en un tiempo determinado. Soy Edwin Mayorga. A continuación vamos a hablar de los ejemplos de arcaísmos. Ya definido lo que es un arcaísmo, sabiendo que son palabras que se utilizaban en la antigüedad, tenemos ejemplos claros, como podrían ser los siguientes. Tenemos adrede, palabra que significa a propósito o con la intención deliberada de hacerlo. Convidar, chiripa. Tenemos palabras que parecen hechas del quichuismo, pero no son así. Son palabras que hemos relacionado a un pasado, donde se las usaba simplemente con el hecho de dar a entender algo más fácil o más práctico. Esta vez son algunos ejemplos claros, sabiendo lo que son arcaísmos y en los vicios que podemos caer. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el barbarismo. El barbarismo son deformaciones de la lengua que consiste en escribir o pronunciar mal las palabras de manera incorrecta, en emplear vocablos inadecuados y en utilizar palabras de otros idiomas. También puede incluir el transgerismo no incorporados totalmente al idioma. Se trata también de un caso particular del barbarismo en su primera acepción. El barbarismo tiene algunos tipos. Por ejemplo, yo les voy a hablar sobre el barbarismo morfológico. Son alteraciones de la mala conjugación. Por ejemplo, tenemos los apartado, aparté, aparto. Esas son malas conjugaciones que el humano frecuentemente hace. Continuando con el tema del barbarismo. Como ya mencionó nuestra compañera, el barbarismo es la mala pronunciación de las palabras o mala escritura. Otro tipo de barbarismo es lo que es el gargue. Esto consiste en la mala pronunciación o sustituir la palabra H por la J, como por ejemplo huevo. Huevo está escrito con H, pero algunos pronuncian con la letra G, que sería juevo. Otro tipo de extranjerismo es la lalación. La lalación es la sustitución de la letra R o doble R por la L, como por ejemplo la palabra amor. En vez de decir amor, dicen amol, que sustituyen la R por la L. Otro barbarismo es lo que es el extranjerismo. El extranjerismo es la adecuación de palabras de otros países a un idioma natal, como por ejemplo la palabra stop. Algunos dicen stop en vez de decir parar. Obviamente stop en inglés significa parar, pero algunos lo utilizan también en otro tipo de idioma nativo. Gracias por su atención. Bueno, buenas noches, ingeniera. Yo les voy a dar a conocer lo que es la cacofonía. Bueno, cacofonía es el efecto sonoro producido por diferentes sonidos y sílabas de igual pronunciación de varias palabras dentro de un contexto. Bueno, un ejemplo que podemos tener es camarón, caramelo, caramelo, camarón. Bueno, estas palabras a veces son un poco desagradables para nuestro oído, pero aún así son utilizadas a veces en lo que son las figuras literarias. Bueno, también cacofonía se define como la repetición de fonemas
y la pronunciación de varias frases de varias palabras dentro de una frase, que estas pueden ser un poco chocantes. Bueno, también podemos saber que la cacofonía sirve para dar a conocer lo que es la influencia del lenguaje. Bueno, nosotros, una de las principales maneras de cómo reconocer una cacofonía es leyendo el texto en voz alta. Y las técnicas para nosotros poderla manejar mejor sería cambiar las palabras a plural, utilizar sinónimos y cambiar el orden de las palabras para darle un mejor sentido y entendimiento. Buenas tardes, ingeniera, compañeros, compañeras. Yo voy a hablar acerca de los ejemplos de cacofonía. Pues bien, como dijo mi compañero, las cacofonías son sonidos repetidos que se ponen en una oración. Según un autor, las cacofonías son sonidos que maltratan los oídos. Pues bien, los ejemplos de estos son los trabalenguas y algunos poemas de los cuales han utilizado varios artistas de la época dorada. Un trabalenguas es: tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Otro ejemplo es camarón caramelo, caramelo camarón. Y el poema del que les dije es de Francisco de Quevedo, el cual dice: descubierto habéis la caca con las cacas que cantáis. Aquí hay una cacofonía, ya que lo que se repite en un verso se comienza en el otro verso. Pues bien, comúnmente las cacofonías son utilizadas como sentido humorístico o en son de broma. Y ya, a continuación mi compañero. Ingeniera, mi nombre es Clever Lema y en esta oportunidad le voy a hablar sobre lo que es las expresiones numéricas correctas. Bueno, en primer lugar tenemos las expresiones numéricas con lo que son números romanos. Los números romanos son letras que tienen asignados diferentes valores numéricos. Básicamente son 7 letras, o también denominadas signos, los cuales son la X, la Y, la C, la L, la D, la V y la M. Para la escritura con números romanos hay que tener en cuenta que los números romanos siempre van escritos en letras mayúsculas. También se admite el uso de las letras de minúsculas, pero solo se utiliza las minúsculas para lo que es en listados de elementos. Y nada más. También hay que tener en cuenta que para formar ciertos números hay que tener en cuenta que si un signo que es de menor valor va acompañando a un signo a una letra de mayor valor en la izquierda, siempre hay que tener en cuenta que se va a restar. No siempre sucede esto. En lo que es los signos de la V, la L y la D, en estos no se lo puede realizar, no se puede realizar la resta de su valor numérico. Bueno, ahora le voy a hablar sobre lo que es la correcta escritura con números arábigos. Para los números arábigos hay que recordar que no se debe utilizar el punto ni la coma para la separación de 3 o más dígitos. También se debe tener en cuenta que no se usa el punto ni la coma para lo que es la representación de años, para lo que es códigos postales, para lo que es la numeración de páginas o de versos, para las leyes, para cualquier número que esté formando parte de un código o algún tipo de identificador. Ahora le voy a hablar sobre lo que es el uso de cifras o de palabras para representar algún tipo de número en un texto o en cualquier parte. Hay que tener en cuenta que para las series del 10 y del 20 se lo describe en una sola palabra. Para lo que es las series de 30 en adelante ya se haría el uso de más de una palabra. También hay que tener en cuenta que se escribe los números utilizando cifras solo en lo que es textos científicos y textos técnicos. Para los textos literarios y no científicos y los demás, resulta mucho más preferible y más elegante de cierta forma el uso de palabras para su representación. También hay que tener en cuenta que se utilizan las palabras para expresar cantidades inferiores a lo que es el número 100.
también hay que tener en cuenta que para la representación de años ya se lo viene haciendo, ya se hace el uso de lo que son cifras. También esto resulta lógico por la regla anterior que nos dice que solo se expresan las cantidades menores de 100 utilizando palabras. Como ya los años ya pasan del número 100, ya se viene haciendo el uso de lo que son cifras. Muchas gracias, ingeniero.